actualizado. Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que personal de la Guardia Nacional y del Ejército sitiaron la comunidad donde habitan más de 600 familias y cometieron agresiones, robos y abusos contra los pobladores. La violencia no cesa en el barrio Bravo de Tepito, localizado en la colonia Morelos, debido a que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se enfrentaron a balazos con dos sujetos armados. Durante la refriega, uno de los presuntos implicados en el tiroteo resultó lesionado con una herida de arma de fuego en el abdomen, en tanto que su cómplice fue detenido. Una camioneta atropelló a un grupo de aficionados de los Rayos del Monterrey en la puerta 7 del estadio en Torreón, Coahuila, tras el partido en el que el equipo regio venció al Santos Laguna. El accidente dejó una mujer muerta y 8 más lesionados. La canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional alertó a Estados Unidos por la entrada de armas de uso exclusivo de su ejército a territorio mexicano. El Servicio de Administración Tributaria pondrá la lupa sobre plataformas de comercios eléctricos y servicios como Uber, Didi, Mercado Libre, entre otros, como parte de sus actos de fiscalización 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los empresarios y comerciantes de alimentos el esfuerzo que hacen para que no suban los precios de los alimentos de la canasta básica. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 22 de enero del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-012861. Recuerde que estamos en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción en la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. La canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional alertó a Estados Unidos por la entrada de armas de uso exclusivo de su ejército a territorio mexicano. Al informar sobre los acuerdos en la reunión de alto nivel en materia de seguridad y migración entre el gobierno de México con el de Estados Unidos, realizado el pasado viernes en Washington, Alicia Bárcena destacó: hay un tema muy importante, y es que la Secretaría de la Defensa alertó a Estados Unidos sobre armas que están entrando a México, que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Es muy urgente que se haga una investigación al respecto, dijo la diplomática en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes, realizada en el estado de Querétaro. Al enumerar los 10 acuerdos signados en materia migratoria y de seguridad dentro del encuentro del pasado viernes, la canciller Alicia Bárcena destacó que los estadounidenses reconocieron que el fenómeno migratorio no es un tema de México y Estados Unidos solamente, y exige una mirada regional en su solución. Añadió que el paradigma para enfrentar el fenómeno migratorio en México y Estados Unidos ha cambiado desde la cumbre realizada en octubre del 2022 en Palenque, Chiapas, donde participaron mandatarios de Latinoamérica. Destacó que se obtuvo
el reconocimiento de los estadounidenses al trabajo de México en materia migratoria por haber reducido a la mitad la presencia de migrantes a la frontera bilateral. 8 de los 13 militares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron liberados después de que la juez federal Raquel Ivette Duarte Cedillo revocara la prisión preventiva que les había impuesto. Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yaciel Reyes y Juan Sotelo, los militares beneficiados con la liberación, sin embargo, deberán pagar una garantía de 50,000 pesos que podrían para poder abandonar la prisión. Fue el pasado sábado cuando la jueza segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca consideró que ya no existía el riesgo de fuga para ninguno de los imputados, modificando así las condiciones bajo las cuales se les impuso la prisión preventiva oficiosa el 22 de junio. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que en las próximas horas la Fiscalía General de la República dará un informe sobre los acontecimientos. Habitantes del poblado de Tinaja de Vargas, del municipio de Tanguato, Michoacán, denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que desde el jueves 18 de enero, más de 60 camionetas de la Guardia Nacional y del Ejército sitiaron la comunidad donde habitan más de 600 familias y cometieron agresiones, robos y abusos contra los pobladores del lugar, incluyendo golpizas a quienes se oponen a los cateos en sus casas y pretenden salir a trabajar en sus actividades en el campo. Los afectados denunciaron que los miembros de la Guardia Nacional y militares tomaron como base de operaciones la escuela primaria del lugar e impiden que se acerque la gente que se inconformó por la paralización de las clases y la presencia de las tropas en ese lugar donde asisten al menos 150 niños. Incluso el personal uniformado, que también es acompañado por hombres vestidos de negro sin distintivos de institución alguna, realizaron disparos al aire. Parte de las agresiones cometidas por los elementos de las fuerzas de seguridad federales cobraron ya una víctima de herida de bala, cuando el joven José Alfredo, de 19 años de edad, se dirigía en compañía de dos campesinos más a una zona de magueyes para realizar actividades agrícolas, pero fueron interceptados por un convoy de uniformados y hombres de negro que los bajaron a golpes del vehículo en el momento en que otro grupo de otras personas era perseguido por los uniformados, a los que reclamaban sus abusos y agresiones. Ante representantes de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el afectado señaló que mientras los habitantes del lugar se defendían, aventando piedras y otros objetos a los elementos que los perseguían, varios de los oficiales comenzaron a disparar al aire e incluso de forma directa a la gente, siendo que Ábalos Trujillo Alfredo recibiera un impacto en la clavícula izquierda que hasta el pasado sábado por la noche aún no se le podía extraer de su cuerpo. Los afectados denunciaron que los elementos de las fuerzas de seguridad usaron bombas de gas para disparar a la gente, que se retiró al temer que pudieran repetirse hechos como los ocurridos en el 2015, cuando elementos de la extinta Policía Federal efectuaron un operativo similar en el Rancho El Sol, situado en el mismo municipio de Tanguato, donde fueron asesinados 42 productores del lugar y que motivó una de las recomendaciones más importantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por abusos de las fuerzas federales. Luego de señalar que desde la madrugada del jueves las tropas de la Guardia Nacional y del Ejército entraron furtivamente al poblado y trasladaron entró a una propiedad dentro del poblado donde realizaron un cateo en el cual se apoderaron de objetos, dinero y animales, e igualmente pretendieron hacer lo mismo en otros domicilios.
pero la gente se los impidió. Los militares colocaron retenes en las entradas y salidas del poblado para impedir que los habitantes pudieran moverse con libertad o realizar sus labores en el campo. La tensión en el lugar ha ido en aumento en las últimas horas, luego de los rondines, retenes que han instalado en calles y revisiones ilegales a propiedades que han realizado los miembros de la Guardia Nacional y del Ejército, así como los hombres vestidos de negro, por lo cual los habitantes de ese poblado exigen la salida inmediata de las fuerzas del orden y la presencia de autoridades civiles, entre ellos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que den testimonio de las acciones consideradas como ilegales por los habitantes de ese lugar, cuya principal actividad es agrícola de autoconsumo, además de pedir la reparación de los daños y robos en las casas. En entrevista, habitantes del lugar, entre ellos José Alfredo Ábalos Trujillo, denunciaron que los integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército asumieron una actitud de beligerancia ante los pobladores, que en un primer momento intentaron hablar con quienes se encuentran a cargo del operativo en ese lugar. En todo momento dijeron, nos insultan y nos gritan, o bien hacen disparos al aire o en lugares cercanos a la gente para asustarnos, y por ello la gente permanece dentro de sus viviendas. A nombre de los habitantes de su comunidad, Ábalos Trujillo y sus compañeros Alberto Rodríguez Mendoza y José Juan Vera García pidieron al gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su intervención para que cese el hostigamiento contra la comunidad que se inició desde el pasado jueves, principalmente las detenciones arbitrarias, y permitan que los lesionados sean atendidos por personal médico, ya que muchos de los pobladores del lugar recibieron golpes severos sin que hasta el momento puedan ser atendidos debidamente. Dijeron que los habitantes de este poblado se encontraban viviendo en tranquilidad, pero la llegada de las fuerzas federales trastocó la vida de toda la comunidad, en especial de mujeres y niños que viven en constante miedo desde el jueves pasado, debido al temor de que los jóvenes y hombres sean detenidos indebidamente mientras salen a trabajar al campo, y por ello demandaron el retiro inmediato de los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así como de los hombres vestidos de negro, además de que se abra una investigación para que se castigue los abusos y agresiones cometidos por estos elementos de la Guardia Nacional y militares. Personal de la Agencia de Investigación Criminal, coordinados por la Fiscalía Federal en el estado de Hidalgo, ambas de la Fiscalía General de la República, ejecutaron un cateo por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud, en el que aseguraron aproximadamente 1 tonelada y 400 kilos de una sustancia con las características propias de la cocaína. La violencia no cesa en el barrio Bravo de Tepito, localizado en la colonia Morelos, debido a que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se enfrentaron a balazos con 2 sujetos armados. Durante la refriega, uno de los presuntos implicados en el tiroteo resultó lesionado con una herida de arma de fuego en el abdomen. Debido a ello, el lesionado recibió los primeros auxilios y fue trasladado en calidad de detenido a un hospital, donde los médicos señalan que su estado de salud es grave pero estable, debido a que el proyectil de arma de fuego tuvo salida de su cuerpo del herido, identificado como Irving. Los primeros reportes de la policía señalan que este hecho de violencia ocurrió la mañana de ayer domingo en la calle de Gorostiza, esquina con Toltecas, colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. El Servicio de Administración Tributaria pondrá la lupa sobre plataformas de comercio electrónico o servicios como Uber, Didi, Mercado Libre, entre otros, como parte de sus actos de fiscalización del 2024. Sobre el tema, escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias.
para informar que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, pondrá la lupa sobre plataformas de comercio electrónico o servicios como Uber, Didi, Mercado Libre, entre otros, ello como parte de sus actos de fiscalización en 2024. Las auditorías en este sector se darán a casi 4 años de que se implementó el gravamen en plataformas digitales, con lo cual se cobra un porcentaje de impuesto al valor agregado IVA a compañías de entretenimiento por internet, hospedaje, comida a domicilio y otras actividades electrónicas. Además de las plataformas digitales, el organismo a cargo de Antonio Martínez Dagnino vigilará los esquemas de fideicomisos y empresas de intermediación crediticia, al igual que dará seguimiento al cumplimiento de obligaciones de controles volumétricos. Tan solo por estas últimas acciones, entre enero y septiembre del año pasado, el SAT logró 29 órdenes de embargo en mercancías de supuesta procedencia ilícita por un valor estimado de 6.6 millones de pesos. De igual forma, realizó 297 embargos de diversa mercancía de procedencia extranjera que no fue debidamente acreditada para su tenencia o distribución en el país, con un valor aproximado de 2.234.7 millones de pesos. De manera general, en el año en curso, el SAT implementará más herramientas y servicios con inteligencia artificial a favor de los contribuyentes con el fin de hacer más eficientes las declaraciones o contar con información tributaria en general. Hasta aquí la información. Pero también le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma de un convenio de coordinación entre la Conagua y el gobierno del estado de Querétaro para garantizar el abasto de líquido a la entidad con la construcción de un nuevo sistema hídrico denominado el Batán Agua para Todos. También el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los empresarios y comerciantes de alimentos el esfuerzo que hacen para que no suban los precios de los alimentos. Dijo que existe el compromiso de Maseca, principal productor de masa de maíz, para que no aumenten el precio de la tortilla durante el 2024. Al inicio de su conferencia mañanera realizada este lunes en la zona militar 17, ubicada en el estado de Querétaro, el presidente agradeció a las tiendas de autoservicio por mantener los precios de la canasta básica estables, 24 productos que se pactó para enfrentar la inflación, que iba a costar esos 24 productos 1,039 pesos, y como estamos viendo, hay competencia y ya en promedio está por debajo de los 800 pesos la canasta de 24 productos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, México estará representado por una delegación exclusivamente femenina, compuesta por 13 seleccionadas nacionales de hockey sobre hielo. Este hecho sin precedentes marca un hito para el deporte conjunto mexicano y refleja el crecimiento y la participación de las mujeres en el ámbito deportivo, lo que resalta el progreso y la dedicación, mostrando que la presencia femenina en eventos internacionales continúa creciendo y rompiendo barreras en distintas disciplinas atléticas. El equipo, conformado por jugadoras de 14 y 15 años sin experiencia internacional, debutó y ganó en su primer encuentro en la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno en Gangwon, Corea del Sur. La recomendación es: no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales @vilesenrique, y nos escuchamos en breve. Mire, también le doy a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana analizará la propuesta para echar a andar el proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro y que le va a presentar una empresa ferroviaria. Además, el presidente afirmó que la concesión de trenes de pasajeros quedará lista antes de terminar su sexenio, y esto permitirá, dice, que se pueda crear el tren México-Querétaro. El equipo de campaña de Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano, integró a la senadora Patricia Mercado como coordinadora de la nueva visión del país para el México Nuevo.
El aumento de las enfermedades respiratorias ha traído como consecuencia que los hospitales del Valle de México se encuentren llenos. Pero escuchemos la información del compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Pues tenemos que en gran parte del Valle de México está saturado el sistema hospitalario. ¿Esto qué quiere decir? Que inclusive en diferentes hospitales, tanto del Seguro Social como del Instituto de Salud del Estado de México, de la propia Ciudad de México e inclusive del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, municipios, mejor conocido como INSEMIN, tenemos problemas. ¿Y por qué razón la ocupación hospitalaria está al 100%? Es en cuanto a las enfermedades respiratorias, y hasta el corte del 20 de enero, el sistema de información de la red IRAC de la Secretaría de Salud arrojó estos registros: el incremento de padecimientos como faringitis, bronquitis, neumonía, así como influenza, SARS-CoV-2, neumococo, ya estaba previsto para esta ola invernal, pero el incremento de padecimientos como faringitis, bronquitis, neumonía, así como influenza, y esta situación pues se agrava también porque hay o existe todavía el virus del COVID, está presente, y no solamente en el Valle de México, sino también nos reportan en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, también en algunos estados como Hidalgo, Jalisco, Sonora, Querétaro. Es muy importante destacar que el equipo de La Neta Noticias ya hizo un muestreo en algunos nosocomios, y precisamente hace unos momentos estuvimos en el INSEMIN de Ecatepec, que presta este servicio a los trabajadores del gobierno del Estado de México. Aquí aunado a un problema muy grave, que hay un desabasto completo de medicamentos, ya que son farmacias subrogadas, y que es un llamado de cada uno de los pacientes afectados para que la gobernadora ponga cartas en el asunto. O sea, nos referimos a la maestra Delfina Gómez Álvarez. Y es lo que está aconteciendo principalmente en el Valle de México, y aquí tenemos un testimonio en el IMSS de Quintana Roo. Buenos días, soy derechohabiente del IMSS Quintana Roo, unidad familiar médica número 14. La verdad es que existe mucha deficiencia de medicamentos, de atención médica, de 510 de camas. Muchas veces llegas, no te atienden rápido, te dejan horas. En lo personal, pues sí, quisiera yo que pues se pusiera un poco más de atención para que pudieran tener un mejor servicio. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, maestro Noel. Mire, también le doy a conocer que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo, Héctor Sullivan, anunciaron el encuentro de campeones de Guelaguetza allá en Oaxaca. Escuchemos la información completa. Por su riqueza cultural y atracción a nivel internacional, Oaxaca será sede del encuentro Campeones de Guelaguetza, en el que se disputará el Campeonato Mundial Minimosca de la Federación Internacional de Boxeo entre Adrián Gatito Curiel en revancha contra el sudafricano Sibenati Notsinga, el próximo 16 de febrero en el Auditorio Guelaguetza. Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el vicepresidente del Consejo Mundial del Boxeo, Héctor Sullivan, dieron a conocer las actividades que se realizarán del 29 de enero al 16 de febrero y contarán con la asistencia de destacados deportistas del pugilismo. Para nosotros es un gran privilegio que este evento se realice en Oaxaca, en el Auditorio de la Guelaguetza, un espacio emblemático en donde cada año se celebra la máxima fiesta del pueblo oaxaqueño. Por esa razón, este combate será un encuentro boxístico histórico y una función que marcará la pauta de la nueva cartelera que ayudará a Oaxaca a posicionarse como un gran destino para actividades deportivas de primer nivel. En su oportunidad, Héctor Sullivan agradeció el respaldo que brinda el gobernador Salomón Jara para llevar este estado lleno de riqueza cultural, tradición, historia y gastronomía en este encuentro de trascendencia internacional para el boxeo. Pues ahí está la información de este importante encuentro allá en Oaxaca. Y mire, también le doy a conocer
que hoy se vence el plazo para la actualización de datos de la credencial del lector. Pero escuchemos la información de Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. Hoy último día para tramitar su credencial para votar para las elecciones 2024-2030. Elecciones en las que se elegirán presidente de la República, senadurías y diputaciones, congresos locales, jefe de gobierno de la Ciudad de México, alcaldías y 9 gubernaturas, respecto de los cuales la ciudadanía en elecciones pasadas ha sido consciente y en un acto de civilidad ha dividido su voto para no caer en el presidencialismo. En la mayoría absoluta, qué bueno por la democracia, qué bueno por el poder que ejerce el pueblo, qué bueno por las instituciones y organismos que se han independizado del gobierno para llevar a cabo unas elecciones limpias y transparentes, en donde el Estado no es juez y parte. Qué bueno por todos los ciudadanos y enhorabuena para este año electoral. Mire, también le informo que una camioneta pick-up se estrelló o arrolló más bien a un grupo de aficionados de los Rayos del Monterrey en la puerta 7 del estadio de Torreón, Coahuila. Esto tras el partido en el que el equipo regio venció al Santos Laguna. El accidente ha dejado hasta el momento una mujer muerta y al menos 8 aficionados al fútbol lesionados. Los heridos fueron trasladados al hospital Manto de la Virgen de Torreón, donde reciben atención médica. La zona fue acordonada por la policía, en tanto que personal de la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones. 2 mujeres, conductora y pasajera de la camioneta pick-up con placas de Texas, fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por su relación con los hechos. Algunos testigos señalaron que la camioneta circulaba por la antigua carretera Torreón-San Pedro en sentido contrario y que se impactó con un taxi estacionado en una de las puertas del estadio. Mira, algunos habitantes denuncian al juez calificador instalado allá en Los Arcos, Valle de Guadalupe, esto en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Pero escuchemos la información con el compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Pues también tenemos otra información de un ciudadano de Ecatepec, en donde está denunciando la corrupción del juez cívico o calificador en Granjas Valle de Guadalupe, mejor conocido como Los Arcos, y apellido un tal licenciado Ayala Limón, por lo cual pues ha sido denunciado inclusive en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la CODEN, y también en combate a la corrupción, en donde está de titular en Ecatepec también Misael Rodríguez Rivera, quien está adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuyo titular es José Luis Cervantes. Se espera que en breve se le detenga, inclusive porque hay unas anomalías muy graves, robo y privación ilegal de la libertad, inclusive otros delitos que en su oportunidad ya se acreditaron. Es algo muy importante, que ojalá esta persona de apellido Ayala Limón rinda cuentas ante la justicia del Estado de México, ya que está utilizando el poder para dañar a ciudadanos, en este caso Jorge Guzmán Torres. Es mi otra información, maestro Rubén Alvarado. Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, también le doy a conocer que la Fiscalía de Sonora reveló que el enfrentamiento entre civiles armados y autoridades ocurrido el pasado sábado 20 de enero en la carretera 100 Hermosillo, Bahía de Quino, y que dejó 12 presuntos criminales muertos, se debió al intento de rescate de un presunto delincuente. Aseguró que todo comenzó luego de la detención de Isaías Valentín, mejor conocido como Cardenal o el Comanche, acusado de cometer delitos contra la salud
en Camino del Seri. Las autoridades finalmente identificaron al sujeto como Carlos Humberto N., hijo de Jesús Humberto, alias El Chubeto, quien era uno de los principales generadores de violencia en el norte del país. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteban Medina, informó que ya se realizaron los pagos a los propietarios de 2 vehículos que resultaron afectados por la caída de una dovela del tren interurbano en la México-Toluca. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Pero antes de irnos, saludamos con afecto al maestro Marco Antonio Rivera López, director de la 5ª Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy es su cumpleaños. Pues muchas felicidades, maestro Marco Antonio. Pues desde aquí, desde la cabina de La Neta Noticias, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas felicidades nuevamente y sígasela pasando bien. Recuerde, amigo Radio Escucha, que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.